Pues muchas gracias a todos por asistir esta tarde en España. Buenos días a todos los que os conectáis desde el continente americano. Bueno, pues hoy vamos a ver una nueva gama de equipos, una nueva forma de trabajar que esperamos que os pueda ser interesante, sobre todo basado en mantenimiento de vías férreas, ¿vale? Entonces, bueno, para comenzar, pues bueno, todos sabemos que el mantenimiento de las vías es un trabajo que por lo general es poco conocido. La gente no suele saber muy bien qué es lo que es esto de un mantenimiento en ferrocarriles, pero bueno, la gente no es consciente muchas veces de la cantidad de trabajos que se hacen, sobre todo en horario nocturno, en horario cuando ellos no están o cuando la gente no ve ese circular de los trenes, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues hay muchísima gente que se dedica a esto, hay muchísimos trabajos que se tienen que realizar y, cómo no, pues la topografía o el mantenimiento de lo que es la propia estructura de la vía, pues no va a ser una cosa que se escape de esta normativa. Entonces, bueno, hay una serie de trabajos que vamos a ver que se realizan por norma general de noche o en horarios en los que no hay circulación, que, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlos y cómo podemos mejorarlos o automatizarlos. Como veis, bueno, la topografía no va a ser una excepción. El mantenimiento, lógicamente, es algo crucial para todo este tipo de trabajos. Todo el mundo sabemos que el metro o el tren tiene que seguir funcionando, pero ¿cómo lo estamos haciendo a día de hoy? Bueno, pues históricamente, como veis ahí, pues muchos de estos trabajos que vamos a ver ahora, cómo automatizar o cómo podemos hacerlos mejor, se han hecho pues con un frontal o una luz, una linterna, caminando por la vía y obteniendo datos recabados por un operario o por una persona que va tomando esa información, pues anotándola o escribiéndola en algún tipo de soporte papel normalmente. Claro, esto hace que ese tipo de problemas que puedan aparecer pues dependan de la bondad o del trabajo de esa persona que ha ido tomando esos datos y que no se le haya escapado ningún detalle que pueda ser importante. Existen proyectos a día de hoy, como esto que veis aquí, que también estamos haciendo desde ACRE, con la colaboración de INECO, un proyecto de I+D, en el cual, bueno, pues intentamos automatizar esa información que se pueda Roberto, tomar de disculpa, te forma manual. interrumpo. Es que no sé si ya estás pasando las diapositivas, pero solo vemos la primera. Ajá, ¿no se ve? Un segundo, sí. A ver, ahora. Ahora sí vemos la de objetivo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, Robert. Bien, ahora sí, Te perfecto. escuchamos. Vale, pero, o sea, ¿pasan las diapositivas? Decir, confirmármelo, por favor. Ahora mismo sí, sí. Vale. Es que se ha quedado parado durante un momento. Bueno, como os decía, la idea de todo esto, de este tipo de equipos, como veis aquí, pues es automatizar esa toma de datos de forma que sea lo más automática posible por un lado y que la intervención del operador sea la menor posible para evitar cualquier tipo de problema. Entonces, bueno, vamos a ver este equipo que veis aquí, que se llama DIGAP. Ya haremos un webinar también específico para explicar qué es lo que hace este tipo de equipos, pero vamos a ver otra serie de datos que tenemos que tener en cuenta en el mantenimiento, como lo que veis aquí, que no solo afecta a la geometría, sino también pues, a todos los demás parámetros de la vía. Y todo esto nos va a llevar a qué? Pues a que tenemos que hacer inspecciones regulares, un mantenimiento preventivo, reparaciones y cambios de elementos que puedan tener algún tipo de problema, y sobre todo monitorizar la vía de manera que tengamos asegurada la calidad para que el tren pueda seguir pasando en todo momento. Entonces tenemos, por un lado, tenemos la parte geométrica en la que hemos trabajado durante los últimos 20 años y que tanto con los equipos de Leica como con los equipos de Amber, bueno, pues tenemos controlada la geometría perfectamente en 3D de cualquiera de los elementos de la vía. Por otro lado, en mantenimiento tenemos equipos diseñados específicamente para la geometría de la vía, como este Track Pro que estáis viendo aquí, que nos va a permitir también tener esa geometría en relativo de la vía en el caso de que no tengamos una topografía previa, pero que nos va a permitir tener todos los datos. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos en cuenta otra serie de parámetros? ¿Vale? Pues, por ejemplo, el desgaste del rail, la corrugación o el desgaste ondulatorio, problemas o defectos que pueda tener el propio rail, incluso defectos internos, como puede ser raíles que estén en la parte interna en mal estado, que por fuera no veamos ningún problema, pero que ese problema pueda estar por dentro. O una cosa que no se suele comprobar mucho, o que no se suele tener mucho en cuenta, pero si la rueda del propio tren tiene cualquier tipo de problema, el usuario lo que va a percibir es que hay
vibraciones o que la vía está mal, cuando realmente no es problema de la vía, sino de las propias ruedas. Entonces, bueno, para todo este tipo de equipos, vamos a ver qué nuevas soluciones tenemos o qué nuevas aportaciones tenemos en este mundillo. Desde hace unos meses, aunque ya llevamos tiempo hablando con ellos, empezamos a trabajar muy estrechamente y a ser distribuidores oficiales de esta marca que veis aquí, Rail Technology. ¿Vale? Esta marca es una marca con sede en Alemania, fabrican sus propios vehículos, como ahora veremos, y básicamente se divide en tres. Una parte de todo tipo de vehículos ferroviarios que se puedan desplazar por encima de la vía, una parte o una sección entera dedicada a la medición en la vía, ¿vale? Y una parte, lógicamente, de análisis y de procesado de toda esa información que vamos a obtener. Bueno, vamos a empezar por la primera. Bueno, pues Rail Technology, como os decía, de lo que su núcleo principal de trabajo es el diseño y la fabricación de material rodante, pues como estos que veis aquí, ¿no? O sea, equipos que se han diseñado pues teniendo en cuenta las peores secciones tipo de diferentes metros, de diferentes trenes, de diferentes ciudades, para que sean equipos que puedan trabajar en cualquier sitio. Este tipo de equipos, bueno, pues va desde trenes híbridos, eléctricos, diésel, a trenes de limpieza, pasando por pequeños vehículos, como veis aquí, de movimiento para un par de personas, o equipos que puedan desplazarse por carretera y poder hacer mediciones en diferentes partes de la vía, pero que no tengan que ser obligatoriamente movidos por la vía. O sea, que podamos sacar de la vía, cambiar de sitio y volver a utilizar. Dentro de toda esta gama de equipos, en la parte que a nosotros como mantenimiento más nos afecta, bueno, pues a todos estos equipos, a todas estas máquinas, podemos añadirle un montón de sensores diferentes en función del trabajo final que tengamos que hacer. Pues desde inspección del balasto hasta escaneado del túnel, pasando por inspección del raíl, ondulación o incluso tomas visuales para analizar esos datos. Aquí vais a ver un pequeño vídeo donde se ven todos estos sensores colocados directamente sobre el equipo. De manera que aquí tenéis, bueno, pues este es la máquina tractora que ellos utilizan, ¿vale? Que fabrican. Como veis, se le puede poner en este tipo de máquina cualquier sensor que pueda medir cualquiera de los problemas que nos vamos a encontrar habitualmente en la vía. Bueno, como decíamos, este tipo de equipos no solo van a tener la posibilidad de utilizar sensores para medir, sino también equipos diseñados específicamente para corregir esos problemas que vayamos encontrando en la vía. Por ejemplo, este que estáis viendo aquí es un equipo para el esmerilado del raíl, de manera que cualquier problema que podamos tener en la vía, bueno, pues puede ser corregido por este tipo de equipos. Aquí veis cómo lo que va a hacer este equipo es hacer un repaso, un lijado completo de la superficie de la banda de rodadura, como veis aquí, para dejarla de forma perfecta y que no tenga ningún tipo de problema o eliminar cualquier problema o cualquier desgaste prematuro o cualquier desgaste ondulatorio que pueda tener el raíl. Diferentes cuchillas, diferentes inclinaciones para poder dejar este cepillado lo más perfecto posible a la hora de mantener el raíl. En todo este tipo de trabajos, como veis, pues bueno, lo que se trata es de tener una superficie inicial, que será esta negra que tenemos aquí, que es la que vamos a ver con este tipo de desgaste. Y una vez cepillado ese raíl, pues lo que tenemos que tener es esta otra línea azul, ¿vale? Que es el desgaste que vamos a tener ahora y las tolerancias en las que estamos hablando. Pensar que en este tipo de trabajos ya estamos hablando siempre en el entorno de micras, con lo cual tanto la medición como ese cepillado posterior tiene que ser con muchísima precisión, ¿vale? Si lo que necesitamos es mover el equipo por carretera, que no tenemos la opción de desplazarnos siempre por la vía, bueno, pues como
como veis aquí, todos estos sensores pueden ser utilizados en este remolque que veis que puede llevarse arrastrado pues bien por carretera, bien por la vía y a su vez, como decíamos antes, pues todos los sensores que tenemos disponibles también podemos montarlos en este tipo de remolque para no tener que depender solo de poder movernos por la vía. Más soluciones que tenemos para poder utilizar, trenes de limpieza, ¿vale? Otra de las cosas que también es importante es que la vía no se vaya llenando de desperdicios, de suciedad, etcétera. Entonces, bueno, como veis aquí, existen también trenes de limpieza que nos van a permitir la recogida de todos esos residuos, ¿vale? Para poder tener la vía en las mejores condiciones. Aquí veis un poco cómo funciona. Básicamente es una serie de tubos que hacen aspiración para recoger todo ese desperdicio y un vagón que va a recoger toda esa basura para luego poder depositarla en el sitio adecuado. Igual que antes, tenemos la opción de que sea una máquina que pueda circular por la vía o tenemos la opción de que sea un vehículo multimodal que podamos sacar de la vía y desplazar de un sitio a otro. Esto, por ejemplo, es muy útil para las ciudades que tienen líneas de metro, ¿vale? Porque no es fácil pasar o no existe la posibilidad de pasar de una vía a otra. Bueno, este tipo de equipos permite realizar el trabajo en una línea, sacarlo de esa línea, llevarlo a otras cocheras y volver a empezar. Bueno. Como veis, los equipos son modulares. ¿Qué quiere decir? Que todos ellos pueden ser intercambiados, pueden ser utilizados juntos, por separado. Bueno, podemos combinarlos para generar el tren que cumpla todas las especificaciones técnicas o todos nuestros requerimientos en cualquier momento. Con lo cual, como veis, es una solución muy modular que podemos utilizar en cualquiera de todas estas combinaciones que podéis ver en pantalla. Entrando en la parte de lo que es medición pura y dura, ¿vale? De lo que es la parte más concreta de lo que más acostumbrados estamos a hacer, bueno, pues vais a ver que también existe una gran cantidad de productos. Por un lado, una serie de equipos manuales, como todos estos que estáis viendo aquí, con los cuales vamos a ir viendo los diferentes parámetros que podemos medir, pero también una serie de sensores que podemos adaptar a cualquier vehículo que circule por la vía, de forma que, dependiendo de los rendimientos, de las velocidades o del tiempo disponible para trabajar, pues bueno, serán mejor o más útil unos que otros. Pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. Empezamos por el RRT. Este equipo que veis aquí es un equipo que está diseñado para ver la rugosidad o la corrugación del raíl. Es un equipo de medición puntual, como estáis viendo ahí a la derecha, que lo que lleva son 3 sensores en la parte inferior, como veis, muy fácil de manejar, muy sencillo de preparar para su utilización, ya que no requiere una dificultad extrema, y lo que vamos a hacer es colocarlo en la zona donde queramos y una vez que lo tenemos colocado, realizamos la medición con esos sensores que van a ir moviéndose por encima del raíl para tener la corrugación o la rugosidad que tenemos en ese raíl, ¿vale? Obtendremos un gráfico muy detallado y, como veis ahí, entre 10 y 30 micras es lo que estamos midiendo, entre más 10 y menos 10, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de equipos de muy alta precisión, ¿no? Si necesitamos medir las ruedas, ¿vale? Pues lo que podemos utilizar es este otro equipo que veis aquí, el Tritops, de manera que vamos a utilizar la misma tecnología de esos mismos 3 sensores que teníamos para medir el raíl, pero en este caso lo vamos a utilizar sobre la rueda directamente del vehículo que queramos analizar. De manera que vamos a obtener un gráfico como lo que veis abajo, en el cual pues estaremos viendo cualquier defecto en esa circunferencia de la rueda, ¿vale? Lo vamos a ver en tiempo real en el momento en campo. Como veis, colocamos el sensor, lo aseguramos bien al raíl, ¿vale? Con el electroimán, y a partir de ahí lo único que hacemos es girar la rueda y comprobar que esa rueda tiene la forma teórica que debería tener. En el momento que detectemos algún tipo de problema, bueno, pues ya sabremos en qué punto de la rueda tenemos ese problema. Aquí podéis ver, por ejemplo, en esta rueda, como en esta zona de aquí hay un problema en uno de los 3 sensores, ¿vale? Aquí lo veis. ¿Más equipos que tenemos? Bueno, tenemos para poder medir la corrugación, disponemos de 2 equipos, como veis aquí, el CAD y el CAD-V. Uno basado en acelerómetros y otro basado en sensores de visión o en cámaras.
¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, simplemente la forma de obtener los datos. La forma de trabajar es la misma, como veis aquí. Colocamos el equipo, colocamos su tablet que nos va a hacer de pantalla, un solo cable es lo que tenemos que conectar y en el momento que lo tenemos, bueno, pues simplemente enganchamos el asa y empezamos a rodar por la vía. Ponemos el PK inicial y a partir de ahí obtenemos toda la información de la corrugación en movimiento, ¿vale? Con lo cual no tenemos que parar, no tenemos que tomar datos como el que veíamos anteriormente, que era solo para una zona concreta. Bueno, pues en este caso sí podemos ir avanzando y tenerlo todo referencial. Si queremos hacer los dos raíles al mismo tiempo, bueno, pues digamos que este sería el hermano mayor del que acabáis de ver. Dos sensores, uno en cada uno de los raíles y igual, simplemente tenemos que empujarlo y llevarlo. Este sí que, por ejemplo, una opción que tiene este equipo, como ya es más voluminoso y ya pesa más, es la posibilidad de llevarlo remolcado desde un vehículo, ¿vale? Con lo cual, bien, podemos llevarlo bien empujado, bien remolcado desde un vehículo o bien hacer mediciones puntuales. Si nos paramos en un punto, pues también podemos hacer mediciones puntuales. Si solo necesitamos el desgaste del raíl, bueno, pues tenemos un equipo como este que veis aquí, portátil, de manera que donde lo pongamos vamos a hacer una sección del raíl en cualquier punto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podemos elegir el tipo de raíl, podemos elegir la inclinación que lleve y comparar esa sección que nos está midiendo en el momento, en tiempo real, con la teórica que deberíamos tener. Igual que antes, si tenemos que hacer los dos raíles, bueno, pues también tenemos la opción de hacerlo con los dos raíles a la vez, ¿vale? Dos sensores, un escáner en cada uno de los lados y la misma forma de trabajar que el que veíamos antes. Una vez lo ponemos en la vía, solo tenemos que ir rodando por la vía para que él vaya tomando información de todos los PKs y obteniendo, como veis aquí, los diferentes desgastes en los diferentes puntos que nosotros queramos. Si queremos también, aparte de tener el desgaste del raíl, tener el ancho, el peralte y por tanto el alabeo, que también lo podemos calcular a través de ellos, bueno, pues existe otro modelo diferente que es muy parecido al anterior, que lo que incorpora es ese ancho y ese valor del peralte. Para que veáis cómo funciona en campo y lo facilito que es de manejar, ¿vale? Pues pensar que es simplemente colocar el equipo sobre la vía. Vais a ver que no es un equipo que tenga un peso demasiado alto, como veis es algo fácil de llevar, es telescópico para que pueda valer para diferentes anchos y una vez que lo tenemos colocado, colocamos las ruedas interiores sobre la cara activa, colocamos el ordenador o la tablet, lo que queramos, podemos utilizar el sistema que prefiramos en el soporte, lo aseguramos, conectamos, como decía antes, un cable, ¿vale? Un cable de red y a partir de aquí seleccionamos la vía, seleccionamos el carril que queremos utilizar y aquí veis el escáner ya trabajando y simplemente lo que tenemos que hacer es ir rodando con el equipo por la vía y obtenemos un reporte del desgaste de toda la zona. Luego ya podemos darle tolerancias, podemos irle diciendo cómo queremos que lo analice a la hora de sacar los reportes, ¿no? Este es el resultado que vamos a obtener después de una medición, donde vamos a ver pues, el ancho, el peralte, el alabeo, ¿vale? En diferentes bases, base 12, base 9, base 6, es configurable como nosotros queramos. Y aquí tendremos, como veis aquí, pues el desgaste del carril izquierdo y del carril derecho y las tolerancias máximas que nosotros le hemos configurado. De manera que en el momento que esta línea azul traspase cualquiera de estas dos líneas de puntitos, veremos pues, que en la zona correspondiente pues no estamos dentro de lo que queremos. Más equipos que tenemos para detección de defectos. Bueno, pues en el caso de que el defecto esté en el propio rail, tenemos este tipo de equipos, de manera que igual podemos ir detectando cualquier tipo de problema en el rail, ¿vale? Para detectarlo y para poder corregirlo. Como veis, va a ir midiendo en muchas posiciones dentro del rail y cualquier elemento que encuentre nos lo va a notificar directamente en el informe. Si queremos hacer esto mismo, pero embarcados en un vehículo y muchísimo más deprisa, lógicamente, como veis aquí, pues en torno de 20, 30 kilómetros por hora, dependiendo del sensor, bueno, pues tenemos las mismas soluciones, pero embarcadas en un vehículo. En este caso, pues estamos viendo con acelerómetros o con cámaras, como veíamos antes, pues cualquier problema que haya en la ondulación del carril. Entonces aquí vais a ir viendo los gráficos que nos va a ir generando y cualquier tipo de problema que vayamos encontrando en el rail también va a quedar fotografiado o con vídeo por estas cámaras que llevamos aquí delante
de manera que tengamos toda la información para su posterior análisis. Si lo que buscamos es ver la ondulación midiéndolo con láser, bueno, pues tenéis otra solución diferente, de manera que esta pieza puede montarse sobre cualquier vehículo, este sensor, y va a ir midiendo con láser en 3 puntos diferentes cualquier problema que vaya detectando dentro del rail. Entonces, bueno, aquí veis la disposición de los láser, de manera que vamos a tener pues toda la parte superior del rail tomada 3 veces con cada láser para ver cualquier tipo de problema que haya en cualquiera de estas zonas. Una cosa muy particular y que no siempre se pide es qué ruido hace el tren o qué nivel de decibelios hace el tren cuando pasa por una zona. Bueno, pues como veis aquí, existe también un pequeño sensor con un micrófono que va a ir recogiendo esa cantidad de ruido que genera el equipo y que nos va a mostrar en un gráfico, pues en un mapa o en un... primero a nivel de decibelios y segundo a nivel de ruido de la zona donde esté, pues bueno, esos valores que ha ido teniendo. Si os fijáis, este gráfico es bastante bueno porque en cuanto llegamos a una curva veis cómo el nivel de ruido crece, ¿vale? Que es donde más problemas siempre hay entre el raíl y la rueda. Entonces, bueno, aquí vais a ir viendo cómo evoluciona o cómo se comporta o qué ruido hace ese tren al pasar por ciertas zonas. Si lo que queremos es el desgaste del raíl, bueno, pues si por un lado podemos tener la corrugación y por otro lado podemos tener el desgaste puntual, pues bueno, aquí tenéis también que se puede colocar el láser directamente sobre la máquina, de manera que vayamos obteniendo la zona de contacto, la zona o la cara activa entre el raíl y la rueda. Si necesitamos hacerlo entero, o sea, necesitamos sacar el raíl completo, bueno, pues existe también una opción que nos va a permitir escanear desde 2 posiciones, como veis aquí, ¿vale? De manera que en vez de utilizar un solo láser, utilizamos 2 para tener toda la parte superior del raíl completa, ¿vale? Otra opción para realizar ese tipo de trabajos es utilizar elementos de visión o cámaras de alta definición, de manera que lo que vamos a hacer es fotografiar el carril a muy alta velocidad y con muchísima resolución para obtener resultados como esto que veis aquí debajo. ¿Cómo funciona este tipo de equipos? Bueno, una vez que hace la toma de los datos, porque evidentemente esto vamos a estar circulando a una velocidad alta, con lo cual va a generar una cantidad enorme de imágenes, lo que vamos a utilizar es una inteligencia artificial que va a ir buscando por las fotografías aquellas zonas en las que haya cualquier tipo de problema. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver si esto corresponde al carril izquierdo y esto al carril derecho. Esta línea verde primera correspondería al carril izquierdo, las zonas donde no ha encontrado ningún tipo de problemas. Y en las zonas donde encuentra cualquier tipo de problemas, la inteligencia artificial que hay detrás de todo esto lo que nos va a decir es a qué corresponde y qué es lo que ha encontrado. Y evidentemente luego siempre hace falta un operador manual que lo valide, ¿vale? Pero bueno, nos quita el trabajo duro de tener que visualizar toda esta información para llegar a una conclusión, ¿vale? Si lo que queremos es tener solo los raíles, como veis antes, pues utilizaremos 2 cámaras. Si lo que queremos tener es, además de los raíles, todo lo demás, o sea, que es decir, la banqueta de balasto, la zona intermedia, las traviesas o durmientes, etcétera, bueno, pues podemos colocar, como veis aquí, 3 sensores, de manera que tengamos pues toda la información de cualquier punto de la vía. Como veis aquí, la inteligencia artificial pues está buscando si hay algún perno que falte, si hay alguna traviesa que esté en mal estado o, en este caso, pues hay un perno aquí que ha desaparecido. Bueno, pues aquí lo que haríamos para tener la parte lateral de los raíles sería colocarlo en 45 grados y con cuatro sensores, ¿vale? Una pregunta que también nos llega muy habitualmente es el tema de la geometría de vía de los equipos que van embarcados. Bueno, también disponemos de un equipo para medir esta geometría de vía con una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. No es un Seneca, o sea, no hace lo mismo que un tren auscultador, pero sí nos va a dar una geometría en relativo que podamos comparar, por ejemplo, pues con la que toma un Seneca y a una misma velocidad, con lo cual podemos tener, cumpliendo toda la normativa oficial, pues nivelación longitudinal, transversal, ancho, alineación, cualquier tipo de torsión, etcétera, y a una velocidad de entre 0 a 300 kilómetros por hora. O sea, es un equipo que está destinado para mantenimiento, para poder embarcarlo en una máquina en aquellos sitios donde, bueno, pues pasar con un carro de geometría de vía no sea posible o sean muchísimos kilómetros. Bueno, pues también tenemos la opción de automatizarlo y montarlo en un vehículo, ¿vale? Aquí podéis
ver el sensor ya colocado en una máquina real, o aquí podéis ver otra opción en otra de las máquinas combinado con otros diferentes sensores. Por eso decíamos antes que todo esto es modular y que todo esto se puede ir instalando en una máquina o en un vehículo que tenga opción de circular por la vía para que sea fácil de trabajar con ello. El resultado que vamos a obtener es este que veis aquí, ¿vale? Tendremos la geometría de la vía, pues la velocidad a la que estamos circulando, la curvatura que hemos ido detectando, el peralte, y luego tendremos la nivelación en D1, el ancho, la alineación en D1, el peralte, etcétera, ¿vale? Ya podemos, una vez que tenemos los datos, podemos analizar todo aquello que sea necesario. Si nuestro objetivo final es escanear el túnel, bueno, pues como veis aquí existe también una opción para, en este mismo tren o en el vehículo que nosotros queramos, instalar esta especie de diadema de luces que nos van a permitir iluminar la zona que va a ir tomando el escáner que veis aquí, ¿vale? Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Lo que vamos a hacer es automatizar esa toma de datos para que tengamos a una velocidad alta pues un resultado pues como esto que veis aquí, ¿vale? Este es el escáner que utilizamos, es el mismo que se utiliza en el carro de vía, equipo que es capaz de medir 2.200.000 puntos por segundo, de manera que, bueno, vamos a tener una superficie o vamos a tener una cantidad de información, porque esto que estáis viendo aquí no es una foto, sino es una nube de puntos, bueno, pues suficiente para realizar el mantenimiento que nosotros necesitemos. Y una vez que tenemos esa nube de puntos, pues lo que vamos a hacer es aplicarle en el software inteligencia artificial, pues para que detecte humedades, detecte grietas, las podamos dibujar, etcétera, y podamos hacer algo como esto que veis aquí, una representación para mantenimiento, de manera que, bueno, cuando yo haga otra pasada dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, pueda analizar si esas grietas están creciendo, si las humedades han ido a más, si esos desperfectos que yo he encontrado, pues bueno, tienen algún tipo de problema o han ido evolucionando en cualquiera de los sentidos. Si el objetivo está en detectar cualquier problema externo e interno del rail, bueno, pues como veis aquí tenemos este equipo que lo que va a utilizar es una técnica electromagnética para meter un pequeño flujo de electricidad por dentro del rail y detectar cualquier tipo de problema o cualquier tipo de discontinuidad que llegue en cualquier momento, ¿vale? Otro equipo que igual podemos combinar con los anteriores para ver pues tanto el desgaste como, en este caso, pues cómo está el rail. Este tipo de gráficos son los que nos va a generar el equipo y nosotros lo que vamos a poder generar después es informes en el cual, pues bueno, le diremos en qué kilómetro, en qué punto, en qué rail y qué profundidad o qué problema es el que estamos detectando en cualquiera de los puntos. Como veis aquí, vamos a medir en muchas zonas distintas del rail y esos colores que veis aquí corresponden a la posición dentro del rail y aquí tenéis la profundidad en milímetros de lo que ha detectado el equipo, ¿vale? Incluso, bueno, pues si decimos las tolerancias que queremos, automáticamente, pues veis aquí que severo estaría entre 4,1 y 4,9, muy severo por encima. Bueno, pues aquí tenemos problemas, ¿vale? Que deberíamos atender de forma directa. Otra cosa que últimamente tiene cada vez más, o recibimos nosotros cada vez más preguntas sobre esto y más peticiones, es el tema del estado del balasto, ¿vale? O sea, una vez que el balasto lleva ya un tiempo en la vía, bueno, pues tiende a compactarse, tiende a llenarse de desperdicios, tiende a irse colapsando. Entonces, bueno, la forma de ver qué es lo que está pasando ahí sin tener que retirar el balasto, pues es utilizar técnicas de georradar. Como veis, estas antenas de georradar se pueden colocar en un tren, se pueden colocar en cualquiera de los otros vehículos que hemos visto y lo que vamos a obtener con estas técnicas de georradar es, bueno, pues desde detectar zonas donde falta el balasto o zonas donde el balasto está muy húmedo a sitios donde el balasto está sucio o donde tenemos cualquier tipo de problema y el balasto pues no cumple ya ese sentido que tiene o esa función que tiene de ser un poco el amortiguador y sujetar la vía, ¿vale? Una vez que tenemos ya hecha la medición, el propio software nos va a generar tanto por un lado las imágenes como por otro lado la posición de dónde estamos y como veis aquí, bueno, pues en función de lo que nosotros definamos, las capas que nosotros definamos, pues nos va a ir generando un mapa donde vamos a poder ir viendo todos esos datos de forma rápida e intuitiva, ¿vale?
Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? O sea, si el balasto tuviera una buena calidad, esto es lo que deberíamos obtener del radargrama. En el momento que empezamos a ver cosas como esto que veis aquí, que veis que ya empieza a haber mucha dispersión o diferentes opciones, bueno, pues ya vamos viendo que no tiene buena calidad. Y una vez que analizamos estos datos, lo que vamos viendo es, bueno, pues la capa de balasto limpio, la capa de balasto sucio, incluso la subestructura. Incluso una cosa también muy importante es que si ha habido cualquier subsidencia o asentamiento en la subestructura, podemos verlo, porque normalmente en la vía vamos rellenando la vía, vamos levantando, pero si hay algún problema debajo, lo único que estaremos viendo es que en esa zona estamos aportando cada vez más balasto, pero no tenemos la forma de ver qué es lo que está pasando debajo. Bueno, pues con técnicas de georradar sí podemos ver hasta dónde estamos llegando, ¿vale? Lógicamente, detrás de todo esto hay un software, ¿vale? Que es el que se encarga de la generación de toda esta información. Entonces, este software es el Track Monitor, como veis aquí, diferentes opciones, bien para corrugación, bien para visión, para desgaste del rail, para técnicas de georradar. Bueno, lo que se trata es de tener un software intuitivo, un software fácil de manejar, ¿vale? Que nos permita, una vez tomados esos datos, bien de forma manual, como decíamos, con los equipos que son manuales, bien con los equipos que van embarcados en un vehículo, bueno, pues puedes tener la posibilidad de analizarlo todo, de generar los reportes que se necesiten y de tener toda esa información lo más ordenada posible. En cuanto a los servicios, bueno, claro, también sabemos que este tipo de trabajos pues muchas veces no son algo que se haga de forma continua y no es algo que sea una cosa de todos los días, ¿vale? Entonces, es posible que alguien tenga que, o algún cliente tenga que analizar una vía, pero no pueda hacer la inversión o no pueda tener ese presupuesto para poder comprar este equipo. Bueno, también se plantea la opción de hacer este tipo de servicios, ¿vale? O sea, esto sí quería ser una cosa que vemos proyecto a proyecto, pero bueno, desde equipos como este que veis aquí, que son completamente eléctricos para 2 personas, hasta 60 kilómetros por hora, en el que podamos poner los sensores para un trabajo puntual, o camiones como este que veis aquí, capaces de rodar, bueno, en el caso de que alguien necesite hacer un trabajo concreto o necesite un equipo durante un tiempo, bueno, también existe la posibilidad tanto del alquiler como de realizar el trabajo completo. Entonces, bueno, intentamos dar todas las opciones, la compra del equipo, el alquiler del equipo o el servicio completo. ¿Vale? Y bueno, aunque ha sido así muy rápido y ha habido un pequeño corte ahí entre medio, pues si queréis abrimos el tiempo de preguntas para que podamos resolver algunas de las que hayan podido quedar en el aire. Yo os pongo mi correo debajo también por si queréis hacerme o escribirme algún tipo de pregunta de forma directa, pero bueno, cualquier tipo de pregunta que tengáis ahora, si queréis, la podemos resolver. De acuerdo, muchas gracias Roberto. Bueno, y gracias a las más de 100 personas que se han conectado hoy y siguen conectadas. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, como dices. Pueden ir dejándolas por el chat o pueden levantar la mano y yo le voy dando paso, ¿vale? Preguntan aquí cuál es la diferencia o en qué difiere la realización de la auscultación con los diferentes equipos en función del peso de cada uno. ¿Varía en el resultado o es indiferente? A ver, sí hay una diferencia debido a que los equipos manuales no tienen peso suficiente como para poder cargar la vía o tener esa carga en la vía comparado con los equipos que van colocados encima de un vehículo, pero no es el objetivo final, o sea, quiero decir, no va a afectar a un desgaste del raíl o no va a afectar a un desgaste ondulatorio o no va a afectar a una toma de datos con un sensor visual, porque en ese caso el peso que incorpora la máquina no tiene representación, o sea, no es lo que estamos buscando. Entonces, si lo que tratamos de hacer es una auscultación dinámica geométrica, ahí sí que tendríamos que utilizar el sensor que hemos visto que va embarcado en el tren y ese sí nos estaría dando todos los datos, pero estaríamos en un caso parecido a cuando utilizamos un carro de vía. Cuando utilizamos un carro de vía para geometría, lógicamente si pesa 25 kilos no va a hacer esa función de X toneladas que pesa el equipo. En cualquiera de los casos, para todo el tema del desgaste del raíl, de corrugación, etcétera, no hay ningún problema. Y lo único que tendríamos que ver en el tema de la geometría es si nos lo piden con carga o sin carga. Y a partir de ahí ya decidiríamos cuál es el equipo que mejor conviene para cada caso.
Vale, Roberto, muchas gracias. Tenemos otra que nos dice Alejandro, ¿cómo es la medición en los puentes? Igual, o sea, no pensar que no estamos tomando el puente, sino lo que nos estamos centrando es en la vía. Entonces, una cosa es la superestructura, otra cosa es la infraestructura. O sea, nosotros en cualquiera de estos métodos que estamos utilizando, lo que estamos haciendo es analizar la superestructura. Entonces, no estamos teniendo en consideración sobre qué está puesto el equipo. El único que sí que tendría una diferencia notable en ese caso es el georradar, ¿vale? Que evidentemente cuando ese balasto atraviese, o sea, perdón, esa onda del georradar atraviese el balasto y llegue a la superestructura, o sea, al tablero del viaducto o del puente, pues ahí sí que vamos a tener un resultado diferente. Pero como lo que nos interesa a nosotros es el estado del balasto, no vamos a utilizar profundidades de muchos metros, por lo cual ese resultado va a ser muy fácilmente interpretable. Vale, también nos preguntan en qué tiempo después de la construcción se recomiendan las mediciones. Pues esto es una grandísima pregunta, porque no existe o no hay una sola respuesta. Quiero decir, no existe una normativa que diga o una recomendación que diga una fecha. No, se recomienda que, bueno, cada X tiempo, para que se deja muchas veces a recomendación o a decisión de la propia obra, cada cuánto hacerlo. Va a depender mucho también de la tipología, de si hay mucho túnel, si hay mucho talud, si se mueve mucho, si es estable, si no lo es. Pero es algo que, por norma general, se recomienda cada 6 meses, cada año. No deberíamos dejarlo pasar mucho más, sobre todo si queremos tener un buen seguimiento de la obra, pero es difícil porque luego cada país tiene sus propias normativas, cada empresa también de mantenimiento pues ve cuál es su mejor forma de hacerlo, pero sí, o sea, no debería ser un trabajo, como decíamos antes, recurrente, que se debería hacer con una periodicidad más o menos alta, pero como digo, no hay un consenso entre todo el mundo de tendría que ser una vez cada 6 meses o una vez cada año. Es un poco particular de cada país y de cada administración. Vale, Roberto, vamos con una última pregunta ya para cerrar. Este sistema que automatiza mucho el proceso, pero igual se puede realizar una revisión manual. Sí, o sea, cualquiera de estos sensores que hemos visto lo que tratan es de quitar trabajo o quitar carga de trabajo de tener que hacerlo de forma manual, pero no está descartado el tener que hacer ciertas comprobaciones o, por ejemplo, este tipo de sensores embarcados tienen sentido cuando las distancias son grandes o los trabajos son largos. Si yo tengo que tomar 20 secciones de un rail, no voy a buscar un vehículo embarcado, voy a utilizar un equipo que sea manual o que vaya tomando las mediciones de forma puntual. Entonces, bueno, lo que intentamos con todo esto es tener un portfolio, una gama de equipos que cubra desde las mediciones manuales una a una hasta tomas de datos a mediciones de 50, 60 o 300 kilómetros por hora. Ahí ya hay que adecuar el trabajo que tenemos con el equipo que nos hace falta, pero siempre tendremos que tener equipos que podamos ir a tomar 8, 10, 15 puntos, porque no todo el mundo puede tener tampoco un equipo de vía con un vehículo y con un montón de sensores para tomas de datos puntuales. Entonces, bueno, es intentar buscar cuál es la mejor solución, cuál es la mejor forma de hacerlo y de eliminar un trabajo artesanal y muy pesado que tomarlo a mano. Si tienes una zona de 300 kilómetros, pues puede ser un trabajo de chinos. De acuerdo, Roberto, pues muchas gracias por resolver todas estas preguntas. Esa ha sido la última. También agradecer de manera especial a los más de 100 participantes que han estado con nosotros. Y nada, recordad que la grabación del webinar se enviará por mail y que no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y próximos eventos. Nos despedimos, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias.